Bueno, repasemos un poquito lo que vimos ayer y cualquier duda, levantan la mano o habilitan el micrófono, que no somos tantos. Bueno, entonces hemos estado hablando del concepto de subespacios de RN. La definición es esta. Para que un subconjunto S de RN sea un subespacio, tiene que cumplir estas tres condiciones, ¿no? El vector nulo tiene que estar en el conjunto, en ese subconjunto. Cualesquiera que sean U y B vectores del conjunto, se tiene que cumplir que la suma también tiene que estar en el conjunto. Y cualquiera que sea el vector que esté en el conjunto y cualquiera que sea el número real lambda, el producto del escalar por el vector tiene que estar en el conjunto. O sea, es un subconjunto donde las operaciones básicas de suma de vectores y producto de un escalar por un vector son cerradas. Cuando hacemos ese tipo de operaciones no nos salimos del conjunto. Bueno, habíamos visto también que estas condiciones se pueden sustituir por una condición que es que toda combinación lineal de dos vectores cualesquiera del conjunto tiene que estar en el conjunto. Así uno junta las sumas con el producto por escalares haciendo simplemente combinaciones lineales. Tenemos los dos subespacios que llaman subespacios triviales, si estamos en Rn, que son el propio Rn, o sea, el espacio entero, un subespacio del propio Rn, y en el otro extremo, el conjunto formado solo por el vector nulo, ¿no? Porque cumplen la definición, digamos. Y bueno, entonces después habíamos visto la idea geométrica de esto. Habíamos visto que en R2, dejando de lado los subespacios triviales, los únicos subespacios que tenemos son las rectas por el origen. ¿De acuerdo? Bueno, habíamos... no lo voy a hacer a repetir ahora porque le dedicamos bastante rato ayer. Y en R3, dejando de lado los subespacios triviales, ¿cuáles son los subespacios que hay en R3? A ver, levantando la mano. Los planos. Los planos, así dicho así nomás, ¿no? Los planos que pasan por el origen. Los planos que pasan por el origen. Muy bien. ¿Y qué más? Las rectas que pasan por el origen. Y las rectas que pasan por el origen. Esos son los únicos subespacios que hay en R3. ¿No? Y bueno, para nosotros, si nos dicen, bueno, demostrar que esto es un subespacio de R3 y reconocemos que es un plano por el origen, ya está, con eso justificamos que efectivamente es un subespacio de R3. Bueno, entonces ahora habíamos luego avanzado a trabajar ya en subespacios de Rn, y habíamos visto un subespacio bastante general, que es el núcleo de una matriz. Dada una matriz A, M por N, el núcleo de la matriz es el conjunto X, formado por todos los vectores X de Rn, tales que A por X da el vector nulo. Acá, como decíamos ayer, acá lo único nuevo que hay, lo único nuevo es el nombre, núcleo de la matriz. Esto sí lo habremos trabajado durante las primeras 7 semanas, ¿no? Este es el conjunto solución del sistema homogéneo correspondiente a la matriz A. ¿Están todos de acuerdo? Y eso sí. Demostramos que era un subespacio, demostramos, porque en definitiva lo que demostramos fue que si tenemos dos soluciones de este sistema, la suma es solución, y si tenemos una solución de este sistema y la multiplicamos por un lambda, eso también es solución. ¿No? Así que el núcleo de cualquier matriz siempre es un subespacio de Rn. Simplemente hay que tener cuidado un poquito con las dimensiones. Si la matriz es M por N, el núcleo es un subconjunto de Rn, ¿no? Si la matriz es M por N, solo la podemos multiplicar por cuáles vectores columna, por los que son N por 1. No sé si tienen algún comentario o consulta hasta acá. No. Habíamos visto un montón de ejercicios, los que no habíamos visto son un poco más teóricos,
son el 427 y el 428. Mírenlos, a ver qué les parece, y después los hacemos, en todo caso, el jueves. Tienen que ver con núcleo. Bueno, entonces ahora vamos a ver otro subespacio bien general que es muy importante y como yo comenté ayer, nos va a permitir demostrar que algo es un subespacio de manera muy sencilla. Habíamos visto algún ejemplo que, bueno, acá, por ejemplo, cuando demostramos que el núcleo de una matriz es un subespacio, vimos a la definición de subespacio. Y bueno, y en otros casos, uno dice, bueno, yo puedo intentar aplicar la definición de subespacio, ver que se cumplen las condiciones para demostrar que algo es un subespacio, pero la próxima observación nos va a servir para demostrar que algo es un subespacio de una manera muy simple. Así que voy a hacer un comentario en el pizarrón de repente primero. Antes de poner la definición y el teorema. La cosa es así, ¿no? Si nosotros tenemos un conjunto U, cualquier cantidad de vectores, U1, U2, bueno, no importa, hasta, digamos, U(r), contenido en Rn, vectores de Rn, estamos trabajando en Rn. Bueno, nosotros conocemos perfectamente el concepto de que es hacer una combinación lineal de estos vectores, ¿verdad? Entonces, hacemos combinaciones lineales de estos vectores, alfa su1 por u1, más alfa su2 por u2, más alfa su r por u su r. Eso es una combinación lineal del conjunto U, en donde los alfas son escalares, ¿no? ¿Están de acuerdo? ¿Cuántas combinaciones lineales podemos hacer del conjunto U? ¿Infinitas? Infinitas, porque estos alfas son reales cualquiera, pueden valer cualquier cosa, ¿sí? Entonces, si acá nosotros consideramos todas las combinaciones lineales posibles de U, nos da un gran conjunto de vectores. Obviamente que está la combinación lineal trivial, que son todos ceros, nos da el vector nulo. ¿Ah? Y entonces lo que podemos hacer es considerar eso, el conjunto de todas las combinaciones lineales de vectores de U, este conjunto, en donde los alfas varían de todas las maneras posibles en los reales. ¿Sí? Así que U tiene R vectores, pero estos, salvo casos muy especiales, esto tiene infinitos vectores, ¿no? Son todas las combinaciones lineales posibles de U. ¿No? Bueno, ya habíamos visto distintos problemas, por ejemplo, bueno, cómo hacer para averiguar si un vector de Rn es combinación lineal de U, etcétera. Bueno, todo eso después lo vamos a repasar. Y el asunto es observar una cosa bien fácil. Si nosotros tenemos una combinación, un vector de acá, o sea, un vector que es combinación lineal de U, alfa 1 por U sub 1 más, etcétera, más alfa R por U sub R. Llamémosle U. Tenemos uno de acá, que es combinación lineal de U. Tenemos otro, que también es combinación lineal de U, con coeficientes beta. Beta 1 por U sub 1 más beta 2 por U sub 2 más beta R por U sub R. ¿No? Hemos tomado dos vectores cualesquiera de acá, de esta familia. ¿Qué pasa si los sumamos? ¿Qué pasa si los sumamos? Bueno, aplicando las propiedades de las operaciones, podemos agrupar, ¿verdad? Cuando tengamos acá alfa 1 por U sub 1 y beta 1 por U sub 1, podemos escribir
alfa sub 1 más beta sub 1 por U sub 1. Y así con todos los demás. Las propiedades de suma de vectores y de producto de un número por un vector, ¿están de acuerdo? Acá se aplica distributiva y llegamos a este más este. Y así con todos los demás. Al final llegaríamos a alfa R más beta R por U sub R. Bueno, entonces, ¿qué hemos demostrado acá? Simplemente, ¿no? Que si tomamos dos vectores cualesquiera de este conjunto, ¿qué pasa con la suma de ellos? ¿Esto qué quedó? ¿No quedó también una combinación lineal de U? Un número por U sub 1 más un número por U sub 2 más un número por U sub R. O sea, hemos obtenido una nueva combinación lineal de U. Entonces, ¿qué hemos demostrado? Que si sumamos dos vectores que son combinación lineal de U, ese vector suma también es combinación lineal de U. O sea, hemos demostrado que si sumamos dos vectores de acá, obtenemos un nuevo vector de acá. ¿Están de acuerdo? De acuerdo, Will. Sí. Bueno, no lo voy a hacer ahora. Si tomamos un vector de acá y lo multiplicamos por un lambda, obtenemos un nuevo vector que es combinación lineal de U, porque va a quedar acá un lambda, un lambda, un lambda, es una nueva combinación lineal de U. Además, el vector nulo está en esta familia, porque si tomamos la combinación lineal trivial, obtenemos el vector nulo. Bueno, entonces, ¿qué hemos demostrado en definitiva? Las tres propiedades. Las tres propiedades, o sea, que hemos demostrado que este conjunto, que es de Rn, es un Subespacio. subespacio de Rn. La familia de todas las combinaciones lineales posibles de un conjunto U es un subespacio de Rn. Bueno, y ese es el subespacio al que nos queríamos referir ahora. ¿No? Y la demostración es la que hicimos. El vector nulo está. Si tomamos dos vectores que son combinación lineal de U, la suma es combinación lineal de U. Si tomamos un vector que es combinación lineal de U y lo multiplicamos por un número lambda cualquiera, obtenemos una nueva combinación lineal de U. Bueno, así que era ese es el nuevo subespacio que estamos presentando. Y como les decía, nos va a servir de mucho para simplificar montones de situaciones. ¿Ah? Entonces, lo que hice en el pizarrón, vamos a resumirlo acá. Tenemos un conjunto U, que es un conjunto dado de partida, ¿no? Formado por cierta cantidad de vectores de Rn. Esto es genérico, acá hay R vectores, podría ser 1, podrían ser 2, 3. Y consideramos el conjunto de todos los X, de todos los vectores X que son combinación lineal de U. El conjunto que yo escribí, ¿no? Este S está formado por todos los vectores de Rn que son combinación lineal de U. O sea, el conjunto S es este. Lo que ya había puesto en la forma de combinación lineal, ¿no? Bueno, y entonces lo que hemos demostrado es que ese conjunto es un subespacio. ¿Ah? El teorema dice que este conjunto formado por todas las combinaciones lineales de U es un subespacio. Y se va a llamar subespacio generado por U. ¿Ah? Se va a llamar subespacio generado por U. Bueno, la palabra un poco está indicando la idea cuál es, ¿no? Bueno, entonces, por ejemplo, acá viene un ejercicio que dice, en los siguientes casos se encuentra la condición o condiciones que deben verificar
las componentes de un vector, del espacio, para que éste pertenezca al subespacio generado por U. Bueno, y hay 9 partes. Franco, a mí no me pareció que esté inestable la conexión, pero bueno, capaz que... Bueno, ¿cuál quieren hacer? A ver, vamos a hacer uno. Van a ver que en realidad esto que hicimos, que esto que se pide acá, es algo que ya hemos recontra hecho. Y más aún, que fue para la revisión, y más aún, fue un ejercicio de revisión, de la primera revisión. ¿Tá? A ver si entendemos qué es lo que pasa acá. Vamos a hacer el 6. El 6 se da un conjunto U que está formado por dos vectores de R3. El conjunto U está formado por dos vectores de R3, que son el menos 1, 1, 1, y el vector 1, 2, 3. Bueno, entonces, el subespacio generado por U, que se simboliza de esta manera, una L de U, está formado por todas las combinaciones lineales posibles de estos dos. O sea, alfa por el primer vector, más beta por el segundo vector. En donde alfa y beta varían en todos los reales. Ese es el subespacio generado. Es el conjunto de todas las combinaciones lineales posibles que se pueden hacer con estos dos vectores. Ya sabemos que esto es un subespacio, por el teorema de recién. Entonces, bueno, antes de ver qué es lo que nos están pidiendo acá, en realidad, nosotros sabemos mucho más de la parte de geometría. ¿Qué obtenemos? Si tenemos dos vectores no colineales, en R3, dos vectores no colineales, y hacemos todas estas combinaciones lineales entre los dos, alfa por este más beta por este, con alfa y beta variando en todos los reales, ¿eso qué da? ¿Qué es? Un plano. Es un plano por el origen. Estas son las ecuaciones paramétricas de ese plano. O sea, que pasa por el origen, no tiene punto. Así que doblemente sabemos que es un subespacio, ¿no? Es un plano por el origen. Bueno, entonces se nos está preguntando ahora, a ver, ¿qué condiciones tienen que cumplir las componentes de un vector genérico para estar en este subespacio? O sea, tomamos un vector, qué sé yo, el que sea X y Z o ABC, queremos ver qué condiciones tiene que cumplir ABC para que el vector ABC esté en este subespacio. Y bueno, eso ya lo hicimos 1000 veces, ¿no? Es qué condiciones tiene que cumplir un vector ABC para que sea combinación lineal de estos dos. O sea, Una pregunta. Para dale. darte cuenta que el plano pasa por el origen, es pensando que si alfa y beta son cero, pasa por el origen. Perfecto, claro. Ok. Y en las ecuaciones paramétricas, fíjate que a esto se le agregaba un punto P, que acá no estaba, es el origen. Pero es lo que vos Ya. decís. Otra manera de verlo, si alfa es 0 y beta es 0, pasa por el origen. Ok, perfecto. Muchas gracias. O sea, dado un vector ABC, nosotros queremos ver qué condiciones tiene que cumplir ABC para que ese vector ABC realmente sea combinación lineal de todos los vectores.
Acá se está pidiendo eso. ¿Qué condiciones tienen que cumplir las componentes de un vector para que ese vector esté en el subespacio generado por U? Esa es con la terminología nueva, eso es lo mismo que ya habíamos hecho, es qué condiciones tienen que cumplir las componentes de un vector para que él sea combinación lineal de estos dos. Queremos que este sistema quede... ¿Cómo tiene que quedar el sistema? Compatible e indeterminado. Compatible indeterminado, puede ser. Bueno, compatible. 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 Que sea, yo no digo si es de manera única o no, que sea compatible. ¿Sí? Yo les decía, fue un ejercicio en la primera revisión, ¿no? ¿Qué condiciones tiene que cumplir ABC para que el vector sea combinación lineal de estos? Así que es eso simplemente. Bueno, acá como lo reconocimos como un plano, sería qué condición... Lo que vamos a llegar es a la ecuación del plano, a la ecuación reducida del plano. Es lo mismo que antes, ¿no? Bueno, entonces esto lo podemos hacer incluso con las matrices nomás, dejando de lado las incógnitas. Menos 1, 1, 1, 2, 1, 3, y la ampliada ABC. Y empezamos a escalarizar y al final queremos que el sistema quede compatible. Entonces tenemos la primera fila. ¿Qué sugieren hacer? Más la Primera más la segunda. Claro, a la segunda le sumamos la primera. Acá queda un 3, acá queda más B. A la tercera le sumamos la primera. Acá queda un 4, acá queda A más C. Bueno, y tenemos que hacer un pasito más. La primera por -4 más la cuarta, más la tercera. Menos 1, 1, A. Esto lo dejamos igual. 0, 3, A más B. Bueno, una posibilidad. Queremos hacer aparecer un 0 donde está el 4. Entonces vos decías, ¿cómo? ¿La segunda por 4? No, me equivoqué porque yo le estaba sumando la primera y si no se nos iría el primer 0 que... No, claro, tenemos que trabajar con estas dos ahora. No queda Sí, otra La que segunda la- por 4, 4, 3. la segunda por 4 y la tercera por 3, por menos 3. Bueno, ahí está. Si no queremos trabajar con fracciones, está perfecto, ¿no? La segunda por 4 y la tercera por menos 3. Al sumar acá va a quedar un 0. Y acá va a quedar una cosa, que ahí no me da lugar para ponerla. Acá va a quedar una cosa, que ahora la ponemos por acá, que era la segunda por 4 más la tercera por menos 3. Y entonces, para que quede compatible, ¿cuál va a ser la condición? Lo que quede acá va a tener que ser igual a 0. Si no, queda incompatible. Y A más B va a tener que ser igual a 3, ¿no? Y después ya queda compatible, ¿no? Porque esto ya el resto es compatible. Entonces lo que queda ahí en ese cuadrado azul era la segunda por 4, o sea, 4A más 4B, más la tercera por menos 3. Menos 3A, menos 3C. Queda Eso es más lo que B. queda acá, y tiene que ser 0 para que el sistema quede compatible. Igual ahí puedes simplificar un poco, ¿no? Porque tenés Claro. menos 3 y 4. Menos 3A y 4. Claro, 4A menos 3A, más 4B, menos 3C igual 0. Así que las condiciones que tiene que cumplir el ABC para que el vector ABC sea combinación lineal de estos dos es que A más 4B menos 3C sea igual a 0. Con la terminología nueva, la relación que tiene que tener A, B y C para que ABC esté en el subespacio generado por U es que se cumpla esto. Así que es el mismo concepto de antes, ahora simplemente con una nueva terminología. Y esta es la ecuación de un plano. Bueno, si en vez de ABC ponemos X y Z, es la ecuación reducida de un plano, ¿no? X más 4Y menos 3Z igual 0. En R3.
Es la ecuación de un plano en R3. Facundo, dale. Decías que esa era la condición que tenía que cumplir ABC para que pertenezca a U, ¿no? No, a uno, al subespacio generado por U. Ah, ahí va. Al subespacio generado por U, que eso era lo que nos pedían. Que es lo mismo que decir que pertenezca al subespacio generado por U, es lo mismo que decir que sea combinación lineal de los dos vectorcitos de U. Así que es lo mismo que antes. O sea, ahora lo estamos pensando como subespacio generado, pero es lo mismo que antes. Que un vector sea combinación lineal de otros vectores. Iba a decir alguna otra cosa más. Y también lo podemos asociar, estando en R3, desde el punto de vista geométrico, que ya lo sabemos, ¿no? Ya reconocíamos desde el principio nosotros que que este método era uno de los métodos que teníamos para pasar de las ecuaciones paramétricas de un plano a la reducida de un plano. Era uno de los métodos que teníamos. Entonces, todo vector que esté dentro de esa ecuación reducida está dentro del subespacio. Claro, exactamente. Acá tenés, esto sería otra forma de definir este mismo de determinar este mismo subespacio. El subespacio generado por U, en este caso, está formado por todos los vectores X y Z que verifican esta relación. Todos los vectores que son combinación lineal de estos dos son los que verifican esta relación. O esta, si le llamas A, B y C. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta. Claro, no confundir U, que es el original, con el subespacio generado por U, ¿no? U tiene dos vectores nada más. Y el subespacio generado por U tiene infinitos. Es un plano, en este caso, que pasa por el origen. El conjunto U, el original, es el que genera el subespacio generado por U. Bueno, y el conjunto U, el original, se dice que es un generador del subespacio generado por él. ¿Sí? O sea, ¿a qué le llamamos generador de un subespacio? U va a ser generador de un subespacio cuando todos los vectores del subespacio se pueden escribir como combinación lineal de U. O sea, tenés esta relación que es trivial. W es un generador del subespacio generado por W. Este U es un generador del subespacio de todas las combinaciones lineales de U. Bueno, entonces ahora sí viene el ejemplo, voy a tomar uno que está en el libro, vamos a seguirlo paso a paso. A ver por dónde lo tenemos. Sí, acá. Que es lo que yo les decía de que nos da una manera muchísimo más fácil de demostrar que algo es un subespacio. Esperen, a ver si lo encuentro. Si no lo escribimos todo en el pizarrón.
Acá. Acá. Bueno, ¿se ve? Y es un ejemplo en R4, para que vean. Acá se da el conjunto S formado por los X, Y, Z, T, los vectores, acá se le llama X, Y, Z, T, se le podría haber llamado X1, X2, X3, X4. Bueno, X, Y, Z, T de R4, tales que X más Z es 0 e Y más T es 0. Bueno, estamos en R4, así que ya no bueno, y queremos demostrar que eso es un subespacio de R4. Como estamos en R4, ya no podemos hablar de planos. Por lo menos nosotros todavía no vimos planos en R4, ¿no? No podemos argumentar, sí, es la ecuación de un plano, o es la ecuación de una recta que pasa por el origen. Yo lo diría, bueno, entonces acá me tengo que poner a aplicar la definición de subespacio y tratar de demostrar que se cumplen las tres condiciones de subespacio. ¿Sí? Y está bien, eso se puede hacer. Hicimos un solo ejemplo, hicimos el otro día, porque en realidad esta observación que vamos a hacer ahora simplifica notablemente la cuestión. Lo primero que hacemos es escribir los vectores de este conjunto de otra forma. Porque, a ver, z es menos x, ¿no? De la primera, z es menos x, y t es menos y. O sea que los vectores de este conjunto se pueden escribir así. xy, la z es menos x, que sale de acá, y la t es menos y, que sale de acá. Así que el mismo conjunto S está formado por los vectores de la forma xy menos x menos y, en donde x e y son reales cualesquiera. Bueno, y acá viene la observación fundamental. Que los vectores xy menos x menos y se pueden expresar así, como x por el 1, 0 menos 1, 0, más y por el 0, 1, 0, 1. ¿Se dan cuenta por qué? Pues en el lugar en el que está la X y la Y. Cada uno. Claro, el lugar donde está la x, acá pones 1 y menos 1, y donde está la y, acá va 1 y menos 1. Fíjate, x por 1, más y por 0, x. X por 0, más y por 1, y. X por menos 1, más y por 0, menos x. Y x por 0, más y por menos 1, menos y. Ese es todo el trabajo que tenemos que hacer para demostrar que el conjunto es un subespacio. ¿Por qué? Porque de esta manera hemos verificado que el conjunto que nos dan es el conjunto de todas las combinaciones lineales posibles de estos dos vectores. Del vector 1, 0, menos 1, 0 y del vector 0, 1, 0, menos 1. O sea, todos los vectores del conjunto S son combinación lineal de este conjunto. Y eso está diciendo que el conjunto es el subespacio generado por U. Y por lo tanto es un subespacio. Y esa es la manera más corta de demostrar que es un subespacio. Ahora hacemos algún ejemplo más, pero ¿quedó claro eso? Sí, Sí. A ver dónde lo tenemos en los ejercicios. Hoy estoy perdido con los ejercicios. ¿Está?
Inventemos uno similar. Al ejemplo que acabamos de hacer. Efectivamente, vamos a hablar de R4 para salir un poco de R3 y de R2. Se nos da un conjunto S formado por todos los vectores x1, x2, x3 y x4, tales que sus componentes cumplen esta relación. x1 menos x2 más x3 menos 5x4 igual 0. Son todos los vectores de R4 cuyas componentes verifican esta ecuación. En el ejemplo anterior había dos ecuaciones, acá hay una. ¿Ah? Bueno, se nos pide demostrar que es un subespacio. Sí. La manera más sencilla es la que comentábamos recién. En vez de ponernos a demostrar las tres condiciones de subespacio, bueno, el vector nulo verifica, ¿verdad? El 0, 0, 0, 0 verifica. Por eso es homogénea casi, ¿no? No va a ser subespacio. Lo que vamos a tratar es de presentar esto mismo como subespacio generado. Entonces, ¿qué podemos hacer acá? Esta es una ecuación sola con 4 incógnitas, entonces se puede poner una en función de las demás. x1, por ejemplo, x1 es igual, pasamos para el otro lado, x2 menos x3 menos 5 x4. Más 5. Más 5. Más 5, gracias. Entonces, el mismo conjunto S lo podemos considerar como el conjunto de los vectores que tienen esta forma. x1, o sea, x2, x3 y x4 puede ser cualquier cosa. Ahora, x1 no. x1 tiene que ser x2 menos x3 más 5 x4. En donde x2, x3 y x4 varían libremente en todos los reales. Como que hay 3 grados de libertad, ¿no? Bueno, y lo que observamos ahora este es el paso clave, ¿no? Cómo descomponemos esta forma de expresar estos vectores como combinación lineal de algunos vectores fijos. ¿Qué vamos a tener en x2? 1, 1, 0, 0. x3 a qué vector multiplica? 0, 1, 0. Menos 1, 0, 1, 0. Y el de x4, 5, 0, 0, 1. 5, 0, 0, 1. Muy bien. En donde x2, x3, x4 varían de todas las maneras posibles en todos los reales. Entonces, acá nos damos cuenta que el conjunto que nos plantearon, que estaba dado por una condición entre las componentes de los vectores, en realidad es un conjunto de combinaciones lineales, es el conjunto de todas las combinaciones lineales de estos tres vectores, U1, U2, U3. Entonces, es un subespacio, porque es un subespacio generado. Esto es el subespacio generado
el subespacio generado Vectores. por estos, el conjunto formado por estos tres vectores, U1, U2 y U3. Profe, una pregunta. ¿Cómo es que sacás bien los vectores? La manera mecánica es, te fijas, el XU2. Acá está multiplicado por 1, por 0 y por 0 el XU2, porque acá no hay XU2. El XU3, acá está multiplicado por menos 1, acá no hay. Acá por 1 y acá no hay. Y el XU4, acá está multiplicado por 5, acá no hay, acá no hay, acá está multiplicado por 1. Y eso te verifica, porque fíjate, XU2 por 1, más XU3 por menos 1, más XU4 por 5, te queda esto. XU2 por No es 1 más factorizar. ¿Eh? No es factorizar. No, es hacer la distributiva al revés. Si vos tenés esto y haces distributiva no, multiplicás el número por el vector, el número por el vector, el número por el vector, y después sumás, llegas a esto. Esto es al revés, lo estás descomponiendo. ¿Y en Es qué lo que caso te no se sirve. podría? Te sirve porque querés llegar a eso, a una combinación lineal de vectores fijos. Estos son vectores fijos. ¿Puede ser que se llame contar combos? No, nunca lo escuché. Pero, simplemente es una igualdad. Esto es igual a esto. Pensás esto como una combinación lineal de vectores fijos. Cuando sea un subespacio, siempre se va a poder. Si no es un subespacio, no. Entonces, esto ya demostró que el conjunto dado es un subespacio. ¿Y cuál sería un ejemplo de que no se puede, profe? Como para tenerlo claro. Y bueno, lo que pasa es que yo acá puse una condición que ya sabía que iba a ser subespacio, porque puse una ecuación lineal y homogénea. Eso siempre te da subespacio. ¿Ah? Si acá te hubiese puesto algo al cuadrado, ya no iba a dar. Siempre que vos tengas ecuaciones lineales igualadas a 0, te va a dar subespacio. Por analogía a lo que pasa en R3, esto es un plano en R4. Es una ecuación sola, en las 4 incógnitas, igual a 0, es un plano por el origen en R4. Bueno, pero no solo demostramos que es un subespacio, sino que hemos encontrado un generador de este subespacio. Este es un generador del subespacio. Estos tres vectores generan el subespacio. Entonces, ahora yo no lo puedo dibujar en el espacio habitual porque es de 3 dimensiones. Y acá estamos en 4 dimensiones. Si haces todas las combinaciones lineales posibles de estos 3 vectores, obtenés todos los vectores del subespacio este. Entonces, hemos encontrado además un generador, que es algo que nos va a interesar. Porque tenemos escritos caracterizados todos los vectores del subespacio como combinaciones lineales de esos. Así que esta técnica la vamos a emplear muchísimo. Muchísimo. Nos permite demostrar que algo es un subespacio y nos permite hallar un generador. El primer ejemplo, pero ya desde la próxima, contar combos. Mirá vos. Eso debe ser de Centroamérica. Bueno, miremos un poquito lo que aparece acá, lo que va apareciendo en el libro. El ejemplo 426 es el mismo que hicimos hace un rato, ¿no? Acá se da un conjunto U en R3, y se habla del subespacio generado por U, y dice, queremos hallar qué condición o condiciones debe cumplir un vector de R3 para que esté en el subespacio generado por U.
Es lo mismo, tomar un X y Z, y que el X y Z sea combinación lineal de estos tres. Acá se hace el sistema y lo que tiene que quedar es compatible. Simplemente para comentar el ejemplo, ¿no? Bueno, efectivamente le terminó quedando un plano, ¿no? En R3 siempre te termina quedando un plano, entonces. No, te puede quedar una recta por el origen, Ah, es verdad. o te puede quedar el propio R3. O te puede quedar solo el vector nulo. Bueno, Perdón, miremos profe. Sí. No era contar combos, sino completar cuadrados. Ah, no es completar cuadrado. Porque justamente acá no hay cuadrados. Porque tienen que ser cosas lineales, si no, no te da subespacio. ¿Está? Después les comento lo que es completar cuadrados. Creo que en algún momento nos va a aparecer. Por ahora no. Veamos estos ejemplos. En el 431 se da un conjunto formado por dos vectores y se pregunta si es generador de R2. Eso tiene que ver con cuando un conjunto es generador del espacio entero. Bueno, esto se puede sacar geométricamente sin hacer ninguna cuenta. Haciendo cuentas hay que tomar un vector genérico XY y ver si es combinación lineal de este conjunto. Si cualquier vector de R2 es combinación lineal de esto, sí, va a ser un generador de todo R2. Pero no hay que hacer ninguna cuenta, porque este conjunto es LI, son dos vectores no proporcionales. Entonces, ya sabemos que si hacen las combinaciones lineales, todas las combinaciones lineales posibles de estos dos, dan todo el plano. Así que, sin duda que iba a dar que este conjunto es un generador del espacio entero, de R2. Pues acá el subespacio generado por este U te da todo R2. Cuando si haces el sistema, el mismo sistema, buscando la condición, llegás a que no hay ninguna condición. Llegás a esto, el sistema queda compatible determinado además. No hay ninguna condición para XY. O sea, cualquier vector de R2 es combinación lineal de estos dos. Genera todo el espacio. Genera todo el espacio. O sea, en R2, si vos tenés dos vectores no colineales, generan todo el espacio. En R2. Clarito. Bueno, vamos a ver el ejemplo siguiente, que es en R3. ¿No era lo de dependencia e independencia lineal? Pues, claro, va a estar vinculado con eso, después lo vamos a retomar. Bueno, el ejemplo siguiente es en R3, una ecuación sola, lineal, homogénea, es un plano por el origen, ya sabemos que es un subespacio. Ya sabemos que es un subespacio. Ahora, ¿cómo encontramos un generador? Es la técnica de recién. Acá ya sabemos que es un subespacio. Es esta técnica. Esta. Los vectores, ¿qué podemos? Poner z en función de los otros dos. Z es x más y. Entonces los vectores de acá se pueden escribir como x genérico, y genérico, y la z ya no es cualquier cosa, la z es x más 2y. Y estos vectores xy, x más 2y, se pueden expresar así: x por el 1, 0, 1,
más I por el 0, 1, 2. Oh, perdón. Profe, ahí en el ejemplo lo hizo en función de Z, pero si yo hacía en función de X era lo mismo, ¿no? Está bien igual. No te va a quedar lo mismo, pero está bien igual. Ok, gracias. Entonces, si no supiéramos que era un plano por el origen y nos pedían demostrar que es un subespacio, ahora quedaba demostrado. Porque quedó expresado como un conjunto de todas las combinaciones lineales de dos vectores fijos. Profe, una pregunta. Entonces los Sí. generadores no son únicos, ¿no? Ah, ahí está, muy buena observación. Los generadores no son únicos. Acá llegamos a que estos dos vectores, el 1, 0, 1 y el 0, 1, 2, forman un generador de este subespacio. Pero hay otros. Bien. Claro, porque vos en un plano por el origen podés tomar infinitas parejas de vectores que generan el plano. Así que los generadores no son únicos. A vos te pueden decir, encontrar un generador. ¿No? No se te va a decir encontrar el generador, porque uno no hay. Y podemos obtener cada uno un generador diferente. Acá, por ejemplo, según como uno despeje. Bueno, ahora, la pregunta 2 dice, ¿es este conjunto generador del mismo S, del mismo subespacio S? Y fíjense qué pasó. Se dejó el vector 1, 0, 1, el vector 0, 1, 2, y se agregó otro vector. Y se pregunta, ¿será generador de S? Y sí. Y sí, porque si todo vector de S ya era combinación lineal de estos dos. Bueno, primero miremos a ver si el vector agregado está en S, ¿no? A ver si el vector agregado está en S. El 3 menos 1, 1. 3 menos 1, 1 verifica, sí, está en S. O sea, se agregó un vector de S. De hecho, ese último es el primero multiplicado por 3 menos el segundo. Perfecto. Si cualquier vector de S ya era combinación lineal de los dos primeros, también va a ser combinación lineal de los tres, porque alcanza con multiplicar este por 0. Si un vector es combinación lineal de estos dos, también es combinación lineal de los tres. Entonces, este ejemplo en realidad es un resultado general. Si tenemos un generador de un subespacio y le agregamos vectores que están en el subespacio, seguimos obteniendo un generador. ¿No? Igual, eso se suele llamar ampliación de un generador. Bueno, que es algo que en realidad no nos va a interesar, porque ¿para qué vamos a agrandar un generador? Cuanto más chico, mejor. Si tenemos menos vectores, ¿no? Que generan. Pero bueno, es una observación a tener en cuenta. Bueno, acá no lo tengo. Bueno, ahora en el punto 3 se nos da otro conjunto diferente, se llama W, 1, 1, 3, 1 menos 1 menos 1, y se pregunta si es generador de S. Bueno, lo primero que tenemos que ver es si los vectores están en S, ¿no? A ver, el 1, 1, 3, lo podemos ver acá más rápido. El 1, 1, 3 verifica, el 1 menos 1 menos 1, el 1 menos 1 menos 1 también verifica, así que está bien, son dos vectores de S. Va la pregunta que decía el compañero, va la afirmación que él hacía de que el generador no es único, podría ser, este otro también podría ser generador. Bueno, entonces ahí hacemos de vuelta el sistema. Digo, una forma de hacerlo es ver cuál es el subespacio generado por este conjunto. 1, 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 1
qué condición tiene que cumplir X y Z para que sea combinación lineal de este conjunto, y hacemos el sistema y llegamos a la misma ecuación original. Así que el subespacio generado por este conjunto es el S. Así que efectivamente este también es generador de S. Es otro generador. ¿Esa es la única forma de comprobarlo haciendo todo el sistema o cómo? No, vamos a tener una manera mucho más fácil. Mucho más fácil. Ya se las voy adelantando. Pero en realidad, si sabemos que los dos vectores pertenecen al subespacio y no son colineales, sabes que va a ser generador del Claro, subespacio. esa va a ser la manera, pero todavía no llegamos, pero va a ser muy fácil, porque ¿qué es lo que pasa acá? Que este generador tiene dos vectores, y son LI. ¿Tá? Entonces, eso va a dar una idea de la dimensión de ese subespacio. Acá se va a decir que la dimensión de este subespacio S es 2. Bueno, cosa que es natural, porque es un plano, es un plano. Un generador que sea LI se va a llamar base, y la cantidad de vectores de una base da la dimensión del subespacio. Entonces, si acá tenés otro, que son dos vectores del subespacio, que también son LI, también van a ser una base. Va a ser generador. Esa va a ser la manera más fácil que vamos a tener. ¿No? Ahora este otro, el 113, el 226. Los dos pertenecen al subespacio. Bueno, y esto ya no va a ser generador, porque son proporcionales. Entonces, cuando hagas combinaciones lineales de estos, solo tenés una recta. Son todos así. Todos colineales. Entonces esto no va a ser un generador de ese plano, era un plano, ¿se acuerdan, no? Era un plano. Bueno, y efectivamente, acá lo que se encontró se puso un vector del subespacio que no es combinación lineal de estos dos. Bueno, el otro, cualquiera, el otro de acá. Este, por ejemplo, el 1 menos 1 menos 1, que está en el subespacio y no es combinación lineal de estos porque estos son proporcionales al 113. Digo, si a alguno les entrevera un poco esto, lo vamos a retomar y a ir resumiendo todo. Lo que estoy mostrando algunas ideas que al final va a ser algo muy simplificado ver lo de generadores y lo de bases, ¿no? Bueno, entonces, la conclusión que aparece acá es que un subespacio no está generado de manera única. La observación que hace un compañero hace un rato. Bueno, y una observación que también ya hicimos, pero bueno, acá aparece nuevamente. Yendo a los sistemas, para que un conjunto sea un generador de un subespacio, cualquier vector B del subespacio tiene que ser combinación lineal del conjunto. ¿No? Esa es la manera más larga de verificar que algo es un generador, ¿no? Bueno, entonces, antes de meternos con la parte esta que justamente, bueno, ahora va a mezclar, va a unificar relaciones entre conjuntos generadores del subespacio que sean linealmente independientes o que sean linealmente dependientes. Vamos a empezar todo eso el jueves.
hago un par de comentarios en el pizarrón, para retomar esto el jueves en la clase completa y lo vemos con más detalle. Una observación es el conjunto canónico, ¿no? El conjunto de vectores canónicos. Sí, bueno, primero lo escribo en R2, los vectores canónicos de R2, y después en Rn son los que tienen 1 en una componente y todas las demás 0, ¿no? Los solemos llamar SU1 y SU2. Bueno, cualquier vector de R2 es combinación lineal de ellos, ¿verdad? De manera trivial. Si ustedes agarran un vector xy, ¿cómo se escribe el vector xy como combinación lineal de estos? X por el primero, por E1 y por el segundo. Claro. Es X por este más Y por este. Así que el conjunto de vectores canónicos es un generador, se simboliza así, es un generador de todo el espacio R2. Además, la combinación lineal es única. De una única manera se escribe como combinación lineal, porque solo de esta forma, no hay otra. Bueno, y esto es totalmente igual en Rn, ¿no? El conjunto de vectores canónicos en Rn también son un generador de Rn. Son el generador más simple que hay. Esa es la observación, simplemente. Acá cualquier vector, x1, x2, xn, se escribe de manera trivial como combinación lineal de estos. Va a ser x1 por s1, va a ser x2 por s2, y así sucesivamente. Va a ser xn por sun. Así que el conjunto de vectores canónicos es un generador de Rn. Es el más sencillo que hay porque es un generador de todo el espacio, ¿no? Del espacio entero. Y es el más sencillo que hay por cómo se escribe la combinación lineal. Son las propias componentes del vector las que van acá. Esa es una observación para hacer. ¿De acuerdo? Acá además se agrega que la combinación lineal es única. La única manera de escribir este vector como combinación lineal de los canónicos es esta, no hay otra manera. ¿Sí? ¿Puedo borrar? Sí. Bueno, y la otra observación viene con lo que vamos a empezar el jueves, porque ahora vamos a terminar en 5 minutos. Está un poco involucrado con lo que veíamos hoy, ¿no? Recién. Por ejemplo, a ver, tenemos este conjunto U, que está formado por los vectores 1, 2, 1, 1, 0, 1, y el 2, 2, 2. Ponele US1, US2, US3. Y consideramos el subespacio generado por U. Bueno, el ejemplo está en R3. Así que el subespacio generado por U puede ser todo R3, puede ser todo R3. Si esto es un generador de R3, esto va a ser todo R3. Puede ser un plano por el origen, una recta por el origen. Solo el vector nulo, no. Eso no puede ser. Porque acá ya hay un vector no nulo. ¿No? Lo que vimos recién es que si agregamos vectores, seguimos teniendo un generador de este mismo subespacio. Todavía no sabemos cuál es el subespacio, ¿no? Todavía no sabemos. Si le agregamos vectores, seguimos teniendo un generador del mismo subespacio. Bueno, ahora bien, a ver, sin hacer ninguna cuenta, ¿podemos darnos cuenta qué es? Dijimos que solo el vector nulo no.
pues podría ser una recta por el origen, un plano por el origen o todo R3. A ver, ¿podría ser una recta por el origen? Una recta por el origen son todos vectores colineales entre sí, ¿no? Todos No, no colineales entre podría. sí. Y no. ¿Por qué no? No son colineales los vectores. Porque los dos primeros no son colineales. Ya no son colineales. Entonces lo que está pasando acá es que si fueran estos dos solos, ya ellos generarían un plano. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí, Así que entonces ya genera un vemos plano. que estos dos, al no ser colineales, así que una recta por el origen no es. Entonces, o es un plano, por el origen obvio, o es todo R3. Es un plano, profe. Bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué observaste vos para saber que es un plano? Que el tercero es combinación lineal de los primeros. Entonces no puede generar todo el espacio. Claro, el tercero es combinación lineal de los dos primeros. Lo puse bien fácil, ¿no? Para que se viera. Es la suma de los dos primeros. Entonces, si tomamos el plano que pasa por el origen determinado por estos dos, este ya está en ese plano. Este ya está en el subespacio generado por estos dos. ¿No? Entonces, lo que pasa acá es que este está de más, no está aportando ninguna información. Lo podemos quitar y el subespacio no cambia. O sea, si le llamamos B ahora al conjunto formado por solo U1 y U2, el subespacio generado por B va a ser el mismo que el original. O sea, cuando un vector sea combinación lineal de los demás, lo podemos quitar y el subespacio generado por el nuevo, por el más chico, coincide con el subespacio original. Acá se ve totalmente geométricamente. Estos dos generan un plano y este está en ese plano. ¿No? Bueno, ¿podemos seguir quitando vectores? Y bueno, no, ya no. El subespacio generado por U, después por B, es un plano. Estos dos son LI, generan un plano. Se va a decir que este subespacio tiene dimensión 2. Y se va a decir que esto es una base. Es un generador que además es LI y es una base. Profe, entonces si los tres hubiesen sido linealmente independientes, sería todo el espacio, el subespacio. Perfecto. Si ¿Y esto qué hubiese pasa si sido hubieran linealmente- cuatro que fueran los cuatro linealmente independientes? Ah, claro, ya no se puede, ¿no? Si los tres Si estás fueran en cuatro, R3 y los tres son linealmente independientes, generan todo R3. claro, y si fueran cuatro ya no podrían ser todos linealmente independientes. Si estás en R3 y tenés 4, ya sabés que eso no puede ser linealmente independiente. Claro. Eso es LD seguro. Entonces, en R3, lo que se va a llamar la dimensión de un subespacio es, si es el espacio entero, tiene dimensión 3. Si es un plano, tiene dimensión 2. Si es una recta, tiene dimensión 1. Y el subespacio trivial, que está formado solo por el vector nulo, tiene dimensión 0. Y esto mismo se generaliza a subespacios de RN, cualquiera. ¿No? Pero ahí, ¿cómo serían los nombres? Porque, por ejemplo, tenés un subespacio en R5 de dimensión 5. ¿Qué le decís? No tiene nombre porque no es un plano, no es una recta, ¿qué es? No, ese es el espacio entero. Si tiene dimensión 5, estás en R5 y tiene dimensión 5, es el propio R5. Y si estoy en R6 y tiene dimensión 5, Es un plano. un plano en R5. Sí. Y si tiene dimensión 1, es una recta. Bueno, está bien. Lo de dimensión 1 se entiende, porque son todos vectores colineales, ¿no? Ahí se dice que es una recta por el origen. Lo otro, lo de que es un plano, una analogía porque te queda una ecuación igual a la ecuación del plano. Te queda una sola ecuación reducida con lineal con todas las incógnitas. ¿Sí, Facundo? Profe, disculpa la pregunta, no entendí muy bien qué sería lo de la definición de dimensión. Vos tenés que llegar a encontrar un generador linealmente independiente. ¿Ah? Ya te digo, esto lo vamos a retomar el jueves, todo de vuelta, despacito, en orden. A eso se le llama base.
es lo que está acá. Y la cantidad de vectores de una base es la dimensión. Eso es lo que vamos a ver en la teoría, ¿no? Ese es un generador, pero no es linealmente independiente, no es base. Este es un generador del mismo subespacio, y es linealmente independiente. Entonces esto va a ser una base, y entonces la dimensión es 2, es la cantidad de vectores que tiene una base. O sea, un generador linealmente independiente. Perfecto, muchas gracias. O sea, sería la forma de generar un subespacio con la mínima cantidad de vectores posible, digamos. Perfecto, ¿no? Lo dijiste de manera perfecta, no hay una coma para corregirte. La base es un conjunto que genera con la cantidad mínima de vectores posibles. El subespacio en cuestión. Que siempre tiene que ser LI. Siempre tiene que ser el LI. Que es lo que viene con la cantidad mínima. Cuando llegas a la cantidad mínima, que es el LI. Porque si no es LI, podés seguir quitando vectores y generando y obteniendo generadores. Bueno, lo retomamos el jueves. Profe, una cosa, antes de terminar, ¿te puedo hacer una consulta? Sí. Porque yo no estuve en la clase pasada y no me quedó muy claro hoy cuando empezó la clase que nombraste núcleo de una matriz. Sí. ¿Qué es el núcleo? O sea, ¿qué se le llama núcleo? En realidad es muy fácil. Es el conjunto solución. Es el conjunto solución del sistema homogéneo asociado a la matriz. Para que te dé todos ceros, básicamente. O sea, ¿por qué hay que multiplicarla para que te dé todos ceros? Agarras el sistema A por X igual O, y el conjunto solución de esto es el sistema homogéneo que tiene como matriz asociada A. El conjunto solución de esto, que es algo que ya hemos trabajado pila, simplemente recibe el nombre de núcleo de la matriz. Ok, perfecto. ¿Ah? O sea, vendría a ser la matriz por la que multiplicada te da todos No, ceros. es el conjunto solución de este sistema. Son los X que verifican esta ecuación. Ah, ok. No es la matriz. Ok. Son los X, los vectores X que verifican este sistema. Es el conjunto solución del sistema. Ok, perfecto. Gracias. ¿Ah? Bueno, nos vemos. Bueno, profe, Nos muchas vemos, profe. gracias. Chau, chau. Chao, profe, gracias.